Al periodista José Briceño, que colabora con Radio del Sur. José, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, primo. Un gran abrazo a ti, a los que siguen a Radio del Sur, sea por la señal de FM o por la internet, y también a nuestro equipo técnico. Me gustaría, de alguna forma, un poco comentarte lo de Cálida. Hasta ahora Cálida no ha contestado nada, ¿no? No, primo, hasta el momento no han respondido. Yo hice llegar el video de la entrevista a este emprendedor peruano que tiene su negocio a una cuadra. Pero no, me refería yo al tema de Cálida como empresa. No han reaccionado, ¿no? No, yo les hice llegar el video de la entrevista, seguí llamando a la central telefónica y hasta el momento no se ha obtenido respuesta por parte de ellos, primo. Lo que sí sé y estoy acumulando información es acerca de maltratos similares a usuarios de esa empresa acá por la zona donde yo vivo. O sea, el trabajo de investigación no se ha cerrado. Qué bueno. Ahora, lo que sí es bueno decirle a la gente que si uno hace una especie de estudio del mismo recibo, te das cuenta que más plata pagas tú por servicio que por el mismo producto, ¿no? Así es, primo. Y eso es algo que, en realidad, las autoridades deberían prender las luces sobre ese detalle, ¿no? Te están cobrando más por el sistema que por el mismo gas. Así es. Bueno, José, vamos a leer un ratito las preguntas que tienes tú para que la gente sepa de lo que vas a hablar. ¿Por qué el ejército hizo un extraño contrato para reparar helicópteros rusos con una empresa panameña? ¿No? En el SEMAE no sabían que Millennium Veladi Corporation tenía problemas legales y logísticos. ¿Por qué no hubo licitación, menos concurso de precios en ese proceso? Estas son las preguntas que tú pones y que por supuesto vas a desarrollar ahora, ¿no, José? Sí, primo, es un tema por demás importante. Quiero primo, amigos, coloquémonos en octubre, noviembre del año pasado. Se nos avisó que el Perú podía ser golpeado por un fenómeno del Niño inusual, totalmente destructivo, ¿no? Que podíamos nosotros sufrir las consecuencias climatológicas de ese fenómeno de manera devastadora. Bien, el Estado peruano comenzó una política de prevención, se comenzó a prevenir, se comenzó a preparar a las instituciones públicas para afrontar la eventualidad de ese fenómeno del Niño, y entre ellas a las Fuerzas Armadas, y entre ellas especialmente al Ejército, que es el tema que vamos a tocar ahora, ¿no? Desde la perspectiva de lo que sucedió con la reparación de helicópteros del Ejército peruano. Bien, en esa historia, primo, este es el relato de cómo se contrató a una empresa panameña que no reunía las garantías legales para la reparación de los helicópteros de fabricación rusa con los que cuenta el Ejército peruano. Este es el relato, amigos. Millennium Veladi Corp es una comercializadora de bienes, tales como componentes y accesorios aeronáuticos para aeronaves de uso civil de fabricación rusa de la línea MI y AN, según la información que ellos mismos presentaron ante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta empresa panameña, y acá empieza la línea de sospecha. Esta empresa panameña no cuenta con un local físico en el Perú. No tienen instalaciones aquí en el Perú, amigos. Tampoco tiene un registro único de contribuyentes, RUC. Y en un inicio no estaba siquiera inscrita en el Registro Nacional de Proveedores ni en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero, requisito indispensable y que la ley obliga a tener para poder contratar con el Perú. Desde ahí la historia ya va teniendo visos de gravedad, ¿no? Porque estaríamos hablando de una empresa que legalmente no reunía las condiciones exigidas por la normatividad peruana para contratar con el Estado peruano. Y en un tema muy delicado, que son aeronaves del Ejército del Perú. Vuelvo a referirme. Helicópteros de fabricación soviética MI y AN. Es más, al principio esta empresa, Millennium Veladi Corp, no tenía permiso, certificación o autorización para realizar mantenimiento y reparación en el Perú de los helicópteros MI de procedencia rusa.
cuyo fabricante es la empresa estatal Helicópteros de Rusia y la comercializadora, la National Aviation Service Company, NASC por sus siglas, para las aeronaves militares y de uso militar. Pese a no tener su propio taller y a lo que acabamos de empezar a relatar, amigos, de no tener su taller en suelo peruano, fue contratada por más de 20 millones de dólares para llevar a cabo labores de mantenimiento. Overhaul es el nombre técnico de esas labores a los helicópteros de la aviación del ejército. Pero parece que esas movidas, primo, amigos, vienen de mucho más atrás, ¿no? Y es que la NASC estaba autorizada por el gobierno ruso para trabajar con los productos de la empresa Helicópteros Rusia S.A. en lo que respecta a la línea militar. Ese detalle fue comunicado por la NASC en una carta el 3 de mayo del 2023 a la entonces viceministra de Recursos para la Defensa, Ninosca Mosqueira Cornejo, al excomandante general del Ejército y actual comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, y al que era comandante general de la Fuerza Aérea, Alfonso Javier Artadi Saletti. La cosa se complicó aún más, cuando el 18 de agosto de ese año, Helicópteros de Rusia renunció sorpresivamente a arreglar las aeronaves del ejército y se negó a contratar con el ejército peruano. Hasta ahí podemos sospechar de una concertación, lo digo libremente, podemos sospechar de una concertación entre estas dos entidades para manipular el mercado. Bien, no obstante, y justo estamos viendo ahí, amigos, este es un documento que estamos exhibiendo, permítanme hacer un paréntesis, es la resolución número 201-5734, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, con número 6098. En el artículo primero, dice, resuelve publicar la siguiente lista de personas jurídicas con una morosidad de 3 años consecutivos en concepto de tasa única. Y vámonos, por favor, a nuestros amigos de control. Hay una hoja final donde hay un listado en el número 6098. Ahí, amigos, figura el nombre de la empresa Millennium Veladicor. Esta empresa registró morosidad continua y constante en Panamá. Esta empresa es panameña. Fue creada y está asentada en Panamá. Y el gobierno de Panamá, el Estado de Panamá, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante esa resolución, vuelvo a repetir, la número 201-5734, resoluciona que es una empresa morosa, con más de 3 años de adeudos al Estado panameño. Y ahí en el 6098, gracias Omar, podemos leer el nombre de Millennium Veladicor, esta empresa panameña que terminó reparando helicópteros de fabricación rusa, increíble, fue contratada por el Estado peruano. Vamos a seguir con el relato, amigos. Esto no termina ahí. Permítanme volver al relato principal. Al principio esta empresa no tenía permiso ni certificación o autorización para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y reparación en el Perú de los helicópteros MI de procedencia rusa, como mencionamos, de fabricación rusa. Pese a no tener su propio taller en suelo peruano, fue contratada por 20 millones de dólares. Eso fue comunicado por la NASC en una carta el 3 de mayo del 2023 a la entonces viceministra de Recursos para la Defensa, Ninosca Mosqueira Cornejo, y al excomandante general del Ejército y actual comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, y al que era comandante general de la Fuerza Aérea, Alfonso Javier Artadi Saletti. Vuelvo a mencionar ello porque ese detalle es muy importante en esta historia. NASC se negó a seguir contratando con el Estado peruano, cerrando el mercado, favoreciendo con esa maniobra posiblemente a Millennium Veladicor. El 21 de septiembre,
que el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército insistió en la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento por el riesgo de pasar por un fuerte fenómeno del Niño y no tener las aeronaves listas para su operación, tal cual lo disponía el Decreto Supremo 067, toda vez que desde el mes de julio, material de guerra, esto es el año pasado, material de guerra del Ejército, solicitaba la viabilidad de contratar a Millennium Veladicor. Ojo nuevamente ese detalle. Toda vez que desde el mes de julio, material de guerra solicitaba la viabilidad de contratar a Millennium Veladicor. O sea, habían escogido a esa empresa en la modalidad de contratación por requerimientos operacionales de emergencia. Al día siguiente, la firma panameña ingresó una carta de presentación sobre sus servicios al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú, CEMAE. Todo ese proceso, amigos, primo, siguió adelante. Fue viento en popa y sin contratiempo alguno. El 12 de octubre, Millennium Veladicor presenta su oferta comercial para mantenimiento, overhaul de helicópteros de la línea MI. Y solamente 6 días después, el 18 de octubre, el CEMAE comunica la aceptación de su oferta comercial. ¡Caramba! ¡Qué premura, qué rapidez! Otro punto extraño ahí. 2 días después, el 25 de octubre, el comandante general del Ejército, mediante una resolución, aprobó vía regularización la contratación directa para mantenimiento de helicópteros de la línea MI por situación de emergencia. Había un decreto supremo que había emitido el gobierno de Dina Boluarte, tengamos en cuenta ello. Uno de los primeros cuestionamientos de la OCE, aquí esta entidad del Estado ingresa este tema, es que no se había justificado documentalmente la urgencia de una contratación directa. O sea, ellos no sustentaron, desde el Ejército no se sustentó, estos integrantes del Ejército no sustentaron la urgencia de contratar exclusivamente a Millennium Veladicor. Ojo a ese detalle nuevamente. No habían justificado documentalmente la urgencia de una contratación directa, sin licitación ni concurso de precio. Más aún, si la empresa Millennium Veladicor no contaba con registro único de contribuyente, RUC, en su país de origen. Sabemos que es de Panamá y jamás había recibido adjudicaciones de entidades estatales peruanas, por lo que carece de experiencia para el trabajo de reparación y mantenimiento de las aeronaves, helicópteros del Ejército peruano. ¿Quién digitó ello? ¿Quién dio la orden para que se contrate directamente a Millennium Veladicor? Este tema, primo, amigos, yo quiero hacer nuevamente un paréntesis. Cuando se toca este tipo de denuncias, cuando se dan a conocer este tipo de denuncias, por ahí se puede decir la institución, el Ejército, y esto no es un tema de la institución, no es un tema propiamente que involucra al Ejército como conjunto, como entidad, amigos. Este es un tema que involucra a ciertas y determinadas personas, sobre el comportamiento administrativo de algunos personajes, sobre el cual las autoridades deben prender los reflectores y deben iniciar las investigaciones para saber qué pasó, qué sucedió y cómo se dio ese proceso de contratación de una empresa que no reunía las condiciones, las garantías legales para reparar los helicópteros de nuestro ejército, porque es nuestro ejército, es de todo. La OCE, volviendo al punto, también resaltó que el Ejército pretexto urgencia e inmediatez para contratar a la empresa panameña. Sin embargo, el Instituto Armado se tomó casi medio año para suscribir recién el contrato en el mes de noviembre del 2023. No que estábamos a puertas de un fenómeno del Niño devastador que iba a causar estragos en todo el Perú, lo cual gracias a Dios no se dio, no pasamos por esa angustia, por esa tragedia. Pero el Ejército, algunos personajes del Ejército se tomaron la libertad, se tomaron la licencia de contratar a esa empresa panameña,
sabiendo que no tenía las condiciones ni administrativas ni legales para dar el mantenimiento a nuestras aeronaves, y recién se firmó el contrato el 2023. La reparación de un helicóptero, amigos, de un helicóptero ruso, no es un proceso que se hace en una semana, el mantenimiento que se hace en un par de semanas, es un proceso largo. Y el fenómeno del Niño, sabemos por experiencia, comienzan comienzan a golpear en diciembre. En diciembre ya hay lluvias en la sierra, y aquí en la costa se comienza a sufrir las consecuencias por como los ríos que desembocan en el Océano Pacífico vienen cargados y vienen causando estragos y vienen causando destrozos. En noviembre recién de ese año del 2023 se firmó el contrato. Las aeronaves no iban a estar listas, según lo dispuesto en el Decreto Supremo 67, firmado el 20 de abril del 2023. Encima, incumplieron lo exigido en ese Decreto Supremo. Incumplieron lo que el Estado peruano obligó mediante ese Decreto Supremo. Cito entre comillas: no se advierte en qué medida se justificaría el carácter de inmediatez en la contratación directa, debido a que las actuaciones adoptadas desde la entrada del Decreto Supremo número 6723-EF, que autoriza la transferencia del presupuesto, hasta el inicio del servicio de mantenimiento de los helicópteros, mediaría aproximadamente 5 meses, señala la OCE. La OCE ya se manifestó al respecto acerca de este extraño plazo para la firma del contrato en noviembre y el inicio de las obras de mantenimiento y cuándo esas aeronaves habrían estado listas. Por lo que es fácil de sumar, amigos, 1 más 1 es 2, estos helicópteros no habrían estado operativos durante el hipotético fenómeno del Niño que nos habría golpeado. ¿Quién da cuenta de ello? ¿Quién va a responder de ello? Lo más grave es que, según el contrato, el ejército peruano le concedió a la empresa Millennium Veladicor 300 días para rehabilitar los helicópteros. 300 días, amigos, son bastante tiempo. Habrían sido mucho tiempo frente a la inminencia, como digo, de un fenómeno del Niño devastador. Estos 300 días para rehabilitar los helicópteros, por lo que las máquinas no habrían estado disponibles durante la emergencia frente a los fenómenos climatológicos del año pasado. Vamos a seguir mencionando esto. A ver, en este documento de la OCE, vámonos al documento final, por favor, Omar, yo lo voy a relatar para amigos que nos siguen por la FM nos puedan entender. En ese documento, el 19 de junio del 2023, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, mediante la Oficina de Asesoría Jurídica, emitió el informe legal número 000117-2023-CAJ-ACFFAA. La Comandancia General del Ejército solicitó opinión legal sobre la viabilidad de contratar a Millennium Veladicor por la modalidad de contratación por requerimientos operacionales de urgencias o por la ocurrencia de acontecimientos catastróficos. En tanto, dicha empresa regulariza su inscripción en el registro de proveedores del mercado extranjero. No estaba registrada Millennium Veladicor en el registro de proveedores del mercado extranjero. No estaba inscrita, no podía participar, no se le podía contratar. Legalmente no se podía hacer ello. Pregunto, ¿acaso Millennium Veladicor es la única empresa que brinda el servicio de mantenimiento a las aeronaves de fabricación rusa? Tengo entendido, primo, que hay empresas en el Perú que tienen autorización de la misma Rusia para hacer estos trabajos de mantenimiento. ¿Por qué no se consideró a esas empresas? ¿Por qué prácticamente se colocó en línea directa a esa empresa panameña para que sea beneficiada? En ese documento, en la parte final, en el rubro conclusiones, en el punto 3.2, cito, leo para que puedan entender.
La directiva que regula al RPM establece que para participar en los procesos de contratación que realicen las OBAC y las ACFFAA Fuerzas Armadas, es necesario que las empresas se encuentren inscritas en el RPM, habilitación que resulta indispensable para participar en los procesos de contratación en el mercado extranjero. Eso lo firma Héctor Salinas Espinosa, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. Le dijeron que no a la contratación de Millennium Veladicor por todas las fallas administrativas, por no estar inscrita en el registro de proveedores del extranjero, por tener dudas acerca de su inscripción en los registros panameños, por no tener instalaciones en el Perú para realizar ese trabajo. ¿Dónde hicieron los trabajos? Pues en la base del ejército en Arequipa, en La Joya. O sea, encima se les tuvo que prestar las instalaciones del propio Estado, del propio ejército, a una empresa particular para que haga su trabajo. Se sacaron la lotería. En Millennium Veladicor, primo, amigos, se sacaron la lotería. Esos helicópteros debieron estar listos y operativos para aguardar la llegada, gracias a Dios, insisto, no se dio, del fenómeno del Niño. Pero la realidad nos cuenta otra historia. No estuvieron listos. Es más, les dieron 300 días, los cuales pasaban de largo todo el verano, estimados amigos. Y disculpen que saque de contexto esto, primo, cuando me reuní con mi fuente para tomar esta historia, para conocer esta historia, y para recabar las imágenes que se están exhibiendo ahí de los documentos oficiales, porque nosotros hablamos con documentos. Yo me tomé la licencia, luego de escuchar el relato acerca de Millennium Veladicor y el mantenimiento de los ejércitos frente al fenómeno del Niño, le dije, y disculpen ustedes, gracias a Dios, le dije, no estamos en guerra con ningún país. Gracias a Dios, no estamos peleando ni con Chile, ni con Ecuador, ni con Bolivia, ni con Brasil. Porque nuestros helicópteros no habrían podido levantar vuelo. Nuestros helicópteros no hubieran podido defender, no hubieran podido haber defendido la patria. Porque estaban sometidos a un contrato por demás sospechoso hecho con Millennium Veladicor, esta empresa panameña que no reunía las condiciones legales para contratar con el ejército. ¿Alguna pregunta a estas alturas? Esto amigos, es el relato que hemos ofrecido esta mañana acerca de este por demás extraño contrato. Voy a ser amable en tipificarlo desde ese punto de vista, amable contrato que se hizo con esta empresa panameña que no reunía las condiciones para el mantenimiento de nuestras naves. Lo que estamos viendo ahí es el contrato suscrito entre el Estado peruano y esta empresa panameña, a la que se le dio 300 días para que repare los helicópteros. Se firmó en octubre. ¿Cuántos días tiene un mes? 60. No, 30. Disculpen, 30 días. 30 por 10, 300. ¿Cuántos meses? Según algunas autoridades del ejército, habría demorado el mantenimiento, la puesta en funcionamiento de las aeronaves de este instituto armado. Insisto en que las autoridades deben prender los focos, deben interesarse en este tema, que para mí, y no quiero comprometer a Rayo del Sur, no quiero comprometer a otras personas, para mí esto huele a faenón. Un faenón muy bien organizado, muy bien estructurado desde el principio, desde la forma como se seleccionó a esta empresa, qué sucedió con la NASC que se retiró, dejando solamente en cancha a este consorcio panameño, cómo se hizo el contrato, no estando ellos legalmente habilitados para ello, el plazo que se les dio y cómo se incumplió un decreto supremo. Y
las víctimas potenciales aquí habrían podido haber sido los peruanos, más que los de la ciudad capital, que los de las grandes ciudades de la costa, los peruanos del interior del país, de sierra y selva, donde este fenómeno climatológico que se sospechaba iba a ser demoledor y devastador, habrían sufrido las consecuencias del mismo. Y estos helicópteros, amigo, de fabricación rusa, por su constitución, por su construcción, pueden llegar a todos los puntos de nuestro complicado territorio peruano, me refiero a sierra y selva. Eran necesarios para socorrer a nuestros hermanos en las zonas más deprimidas del Perú frente a lo que se esperaba de la furia del fenómeno del Niño. Pero no, insisto, se les dio 300 días. No habrían estado listos para afrontar la demanda de lo que habría sido ese fenómeno climatológico. Primo, a estas alturas de la conversación, ¿algún comentario? Esto alguna significa, pregunta tuya? esto significa de alguna forma, César, perdón, José, de alguna forma significa que ha sido un milagro que no haya sucedido una desgracia, porque ya un poco como que este caso que tocas tú, un poco como que me da vergüenza decirlo, pero como que Perú es un poco un lugar donde sí podemos robar, ¿no? Primo, quiero insistir en un detalle. A mí me enseñaron una frase, Dios es peruano y el diablo también. Bien, entonces, gracias a Dios, el fenómeno del Niño no se dio en la magnitud que se estaba esperando. Exacto, No, así es. sí, si no hubiéramos tenido un escándalo gigantesco, primo. ¿Cuál habría sido la justificación que algunos, repito, algunos elementos del ejército, algunos personajes de ese instituto armado, habrían dado para justificar que nuestra línea de helicópteros de fabricación rusa no estaban operativos? No, amigos, este no es un tema que la institución es corrupta, que la institución es mala, que la institución lo hizo a propósito, no va por ahí. Este es un tema de algunos malos personajes. Y sobre esos malos personajes, primo, hay que prender las luces, ¿no? Nosotros contribuimos como periodistas de investigación desde nuestra trinchera a hacer ello para que las autoridades, supongo la OCE, supongo el Ministerio Público, Inspectoría del Ejército en una primera instancia, pues se interesen en este tema, Claro. y comiencen a desenvolver la madeja, ¿no? Exacto, exacto. Además, las cosas están bien claras. Has hecho un buen trabajo, José, y realmente es increíble las cosas que están pasando. Lo que sí también tengo que hacer público es que has sido víctima tú de un ataque cibernético con tus líneas telefónicas y además tu Face, ¿no? Sí, primo, este último 28 de julio, disculpen el término, se tumbaron mi WhatsApp, me llegó una notificación que había infringido las normas, se había publicado contenido indebido, violento y todo ello. No hago eso, yo soy muy responsable en mis contenidos. Luego atacaron mi Facebook, intentaron atacar mi correo electrónico, así que tuve pues al día siguiente, y gracias a Dios la empresa en la cual soy cliente de telefonía atendía, así que tuve que cambiar pues mi número de teléfono, dejar el cheque antiguo, el número antiguo, y optar por otro para salvar lo que quedaba de mi Facebook, de mi correo electrónico. El WhatsApp lo perdí, estoy con restricciones para transmitir en vivo, porque he infringido normas de respeto, normas de tolerancia. Todo, Yo lo único que hago es rebotar mis contenidos periodísticos y bueno, fue un ataque, primo, que lamentablemente se todo dio. por decir la verdad, ¿no? Todo por decir la verdad. Sí, Estamos iguales, todo ¿ah? por decir la verdad. Estamos iguales, Sí, ¿ah? primo, Mi teléfono también está. hablando Mi teléfono también funcó. también. No, yo no creo en las coincidencias, primo. Esto es parte de algo más, creo que algo más elaborado. No Sí, lo pero- digo yo, lo dicen algunos colegas periodistas que me llamaron y me mencionaron ello. Está bien. Primo, antes de pasar a retirarme, permíteme manifestar mi solidaridad con el heroico
pueblo venezolano, con la lucha que ellos ya han iniciado en las calles contra la dictadura criminal y asesina de Nicolás Maduro. Que no desmayen. Que no desmayen, la lucha que han iniciado contra el narcogobierno de Nicolás Maduro y sus compinches, sus secuaces, los de allá y los de acá, primo. Claro. Porque ese gobierno criminal y asesino también tiene cómplices acá. Así es. Cómplices morales, ¿no? Mi solidaridad con el heroico pueblo venezolano. El gobierno peruano ya retiró a su cuerpo diplomático, ¿no? Algunos países están siguiendo el mismo camino y esperemos la pronta acción de las naciones democráticas del mundo en salvaguarda del pueblo venezolano, el cual está reclamando su justo derecho a la democracia en las calles y que se está oponiendo a esta barbarie encabezada por Nicolás Maduro y, vuelvo a decir, sus compinches, los de allá y los de acá. Mi solidaridad con ellos y Dios bendiga al pueblo venezolano. Qué bueno, completamente de acuerdo contigo, José. Un abrazo grande para ti y bendiciones. Muchas gracias, cuídate. Gracias, primo. Gracias al equipo técnico y a quienes nos siguen. Y un saludo. Y sigan en la sintonía de Radio del Sur. Y un saludo para la dueña del Guarique. Ya vamos para Mamá Vicky, ya vamos a caer por ahí, primo. La Mamá Vicky, saluda a la Mamá Vicky. Chévere. Abrazo para ti, bendiciones. Muchas gracias, José. José Briceño, primo periodista de investigación colaborando con Radio del Sur. Una denuncia gravísima que esperamos pronto se sepa la verdad y en todo caso caigan los responsables.